Cordial saludo, profe. Somos Jerónimo Campuzano y Alejandro Tirado, y le vamos a presentar la práctica 2 de Prolog del curso de lenguajes de programación 1559. Esta es nuestra práctica. Aquí, en la primera parte, es donde definimos toda nuestra base de datos, que serían 50 hechos, los cuales están conformados cada uno por sus átomos, donde tenemos primero la marca, luego el modelo, el año, la RAM, el fabricante de la CPU, la memoria y el tipo, si es PC, laptop o tablet. Cada uno de estos hechos está conformado de esta manera y se generaron aleatoriamente utilizando una inteligencia artificial. Luego ya tenemos las reglas, las cuales nos van a ayudar a hacer las queries para saber qué hechos son los que cumplen con lo que nosotros necesitamos. En el primer caso necesitamos saber los Intel del 2021, que fueron conseguidos después del 2021 y que sean Intel. Así que vamos a utilizar en todas nuestras queries, vamos a utilizar este componente estándar que se llama find_all de Prolog, donde le pasamos el template, que sería la forma en que queremos que nos devuelva el resultado. Le pasamos las condiciones, que en este caso sería que cumpla con que esté en nuestra base de datos y que sea Intel y que el año sea mayor a 2021. Y luego lo guardamos en una lista cada plataforma que cumpla con este requerimiento. Y luego vamos a imprimir esta lista con un método que luego lo explicaremos. Y esto es más o menos como la estructura de cada una de nuestras queries. Ya para la tablet de 2 GB, lo que cambia es que ya solo va a ser tablet y la RAM va a ser mayor a 2. En capacidad necesitamos, aquí modificamos un poquito el enunciado, ya que nos parecía un poco más acorde, igual sigue con la misma lógica, que sea de 512 a 1000 GB de memoria y que sea una tablet. Por lo cual, le colocamos acá tablet y que la memoria sea mayor a 511 y menor que 1001, para que nos saque todos los que estén dentro de este rango. Y imprimimos la lista. Luego en ASUS necesitamos saber cuántas plataformas hay en ASUS, así que simplemente aquí vamos a imprimir el tamaño de la lista, porque no nos están pidiendo cuáles, sino cuántas. Así que solo vamos a imprimir el tamaño de la lista con otra función que ahorita Jero nos va a explicar cómo funciona. La siguiente función es cuántas plataformas son laptops y tienen más de 4 GB de memoria RAM y menos de 512 GB de disco duro. Aquí también están preguntando por un cuánto, así que le vamos a ingresar los parámetros que nos están pidiendo, laptop, y que la memoria la RAM sea mayor a 3 y que la memoria sea menor a 513. De aquí lo vamos a almacenar en la lista y al final simplemente vamos a imprimir el tamaño de esta lista. Ya nuestras queries adicionales las tomamos como las laptops de Asus que tengan más de 1000 GB de memoria, con la misma idea, cuando la memoria es mayor a 1000, y que nos imprima el tamaño de la lista y cuáles son. Aquí hicimos otra para saber las laptops que son PC o AMD. Así que primero miramos que sea AMD y luego el tipo tiene que ser igual al laptop y el tipo tiene que ser igual a PC para saber cuáles son las laptops o PC que tienen CPU creada por AMD y luego imprimimos la lista como lo hemos hecho anteriormente. Ya por último, por penúltimo, tendríamos los Intels que son antes del 2022, que fueron comprados antes del 2022 y tienen más de 32 GB de RAM. Así que le colocaríamos que la RAM sea mayor o igual a 32 y que el año sea menor al 2022. Y también imprimiremos cuántos son y el tamaño de los ejemplares que nos aparecen que cumplan esa condición. Y por último tenemos el predicado que nos va a imprimir las plataformas Alienware que tengan 8 GB y las plataformas Asus que tengan 16 GB. Entonces,
Aquí en la estructura del find all, en el segundo argumento, vamos a poner que el trademark debe ser igual a Alienware y la RAM debe ser igual a 8. Esto en el primer paréntesis. O que se cumpla esto segundo. En este paréntesis, que la trademark sea igual a Asus y la RAM sea igual a 16. Y así nos imprimen todas las plataformas que cumplen la condición. Ahora hemos estado utilizando dos predicados que nos ayudan a las otras funciones, que son printList y listSize, para imprimir los elementos de la lista y mostrar el tamaño de la lista. Esto funciona así de simple. Si pues la lista está vacía, no hacemos absolutamente nada. Ahora, si la lista tiene elementos, pues la particionamos en el head y en el tail. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir el head y llamar recursivamente al tail para que se vayan mostrando los elementos y se vayan imprimiendo uno a uno. Ahora, el list size, si pues le pasamos una lista vacía, el caso de la lista vacía nos va a retornar igual a 0. En este caso, el segundo argumento. Ahora, lo que va a hacer esto recursivamente es, vamos a llamar, bueno, vamos a descartar el primer elemento de que viene siendo el head y nos vamos a entrar en el tail. Vamos a utilizar esto que es size y vamos a llamar recursivamente la lista. Entonces se irá sumando elemento a elemento hasta acumular una variable final y nos devuelve size, el tamaño de la lista. Ahora tenemos los queries, vamos a ponerlos a prueba, en este caso la terminal. Entonces vamos a ejecutar con nuestro intérprete suipl práctica y vamos a empezar uno por uno. Entonces voy a expandir la terminal. Entonces las plataformas Intel de 2021, tablets de 2 GB, capacidad, plataformas Asus, cantidad de laptops con 4 de RAM y 512 de disco duro, cantidad de plataformas con más de 1000 de memoria, que sean Asus y laptop, laptops o PC que contengan procesador AMD, procesador Intel antes del 2022, más o menor a igual a 32 GB de RAM, y por último, Alienware de 8 GB o Asus de 16 GB. Tenemos estos dos. Ahora, esto es simplemente para evitar que Prolog ponga puntos suspensivos debido a que la lista que nos retorna la consulta es demasiado larga. Entonces, esto lo que hace es permitir que el intérprete imprima todo. Por medio de la práctica, logramos crear una base de datos funcional aplicando los conceptos de programación lógica. El principal problema que tuvimos fue el hecho de la sintaxis y el hecho de cómo formular las consultas, ya que venimos de lenguajes imperativos donde nos preocupamos de el cómo hacer las cosas y no el cómo hacer las preguntas. Y también manipulábamos un poquito más de paso a paso, condicionales y todo. Aquí meramente estamos manejando lógica de consultas, de hacer preguntas. Entonces, cuando estábamos creando las consultas complejas, era un poco complicado adaptarnos a la sintaxis de, por ejemplo, lo que eran las is, las os, de cómo se terminaban las consultas y demás. Pero dentro de todo, aprendimos un nuevo lenguaje y paradigma en el cual se podríamos decir que se basa netamente en el almacenamiento de datos y pudimos evidenciar la eficiencia de Prolog para analizar una gran cantidad de estos. Le metimos 50 entradas y pudo filtrarlas efectivamente. Así que, gracias a la práctica, logramos comprender un nuevo paradigma y poderlo aplicar a nuestros futuros profesionales.